Investigan a policías de Irapuato. Acorralan a la Guardia Nacional. Y azota la inseguridad en Macuspana. Grupos delictivos. Bienvenidos al Caporal del 3 de mayo. Comenzamos. La cada vez más grande crisis del agua ha llegado a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los habitantes en este momento se encuentran padeciendo desde hace 3 semanas de manera consecutiva crisis por desabasto de agua, recolección de basura y alumbrado público. Han afectado a la mitad de los 350,000 habitantes del municipio. Este martes 3 de mayo los habitantes, varios decenas, increparon a funcionarios municipales en el Palacio del Ayuntamiento, tras lo cual el alcalde, el morenista Eduardo Gataz, aseguró que las protestas son montadas por sus opositores. Esto fue lo que justificó el alcalde, quien por cierto ha sido acusado de usar una camioneta blindada regalada por un empresario huachicolero, por comprar inmuebles por montos superiores a sus ingresos, criticado por decir que gobierna la capital más fea del país y quien incluso denunció en un video que una de sus oficinas fue baleada, aunque la Fiscalía Estatal aseguró que se trató de un montaje. Es cuestión política, alcalde. Totalmente es político. De ser así, quiere decir que después del día de la jornada electoral cesarían estas manifestaciones espontáneas, por así decirlo. Pudiera ser, ¿verdad? Digo, no sé, yo creo que sí puede pasar o hasta el día último de octubre. El pasado 1 de mayo, un grupo de mujeres se manifestó en contra de la violencia feminicida, en contra de la desaparición de mujeres y para exigir justicia por el caso de Devani. Según la alcaldesa, la panista Lorena Alfaro García, cuando las manifestantes comenzaron a dañar la puerta del acceso al Palacio Municipal, comenzaron a romper vidrios y a hacer pintas en el inmueble, entonces la policía municipal actuó. El resultado fue una golpiza en contra de 24 mujeres y 5 adolescentes. Este hecho ha comenzado a ser investigado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque la alcaldesa ha defendido que sus policías actuaron conforme a protocolo. Te presento al alcalde de Coahuayutla, Guerrero. Él es el morenista Rafael Martínez Ramírez. Este lunes 2 de mayo, el alcalde viajaba acompañado de 9 policías estatales sobre la carretera Coahuayutla-La Unión cuando fue atacado por hombres armados. Autoridades estatales informaron que esta agresión fue cometida por al menos 6 hombres armados que los estaban esperando a bordo de una camioneta a la altura del poblado Junta del Río. Pese a la emboscada, el edil y sus acompañantes resultaron ilesos. De hecho, la camioneta en la que viajaba resultó con 2 impactos de bala, como puedes ver en pantalla. Esta agresión ocurrió cuando él se trasladaba a la base naval de Zihuatanejo para participar en una reunión de coordinación de seguridad en donde iban a acudir alcaldes de la región con autoridades estatales y federales. En el año 2019, el alcalde ya había denunciado que el grupo delictivo conocido como Los Cuernudos lo habían amenazado de muerte y le pedían un pago de 2 millones de pesos mensuales. Un año antes, cuando estaba en campaña para su primer periodo como alcalde, porque ya está en el segundo, él fue detenido momentáneamente por elementos del ejército por viajar con hombres armados, a lo que él aseguró que se trataba de pobladores que le habían ofrecido seguridad, se habían ofrecido protegerlo. Este martes 3 de mayo, la carretera donde ocurrió la agresión, que de hecho estás viendo en este momento, estuvo vigilada por elementos estatales. Por cierto, al momento no hay un solo detenido por esta agresión. Así es como, pues, tras la agresión, ahora sí, estuvo resguardada la vialidad. Quien no corrió con la misma suerte fue el diputado local por el Partido Verde, Roberto Chapula de la Mora.
La noche de este lunes 2 de mayo fue asesinado a balazos en Colima, en la capital, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Este ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche con 15 minutos en el Parque Hidalgo, justo frente a la casa del diputado. En el ataque resultó herida otra persona cuya identidad y estado de salud aún no han sido reportados. Mientras te platico lo que ocurrió aquí, te voy mostrando las imágenes. En las últimas horas se ha viralizado este video, en medio de una serie de versiones contradictorias. Esto ocurrió en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, en Sinaloa. Por un lado, el trailero que grabó el video aseguró que los delincuentes desarmaron a la Guardia Nacional. De hecho, el trailero, quien está grabando, fue quien llamó al 911 para alertar de lo ocurrido. Sin embargo, fuentes federales han asegurado a Río 12 que lo que sucedió fue que alrededor de las 11 de la mañana de este lunes 2 de mayo, 40 integrantes de un grupo delictivo interceptaron a 8 agentes de la Guardia Nacional. Lo hicieron solamente para advertirles que no se metan con ellos. Los agentes fueron reportados tras este incidente como sanos y salvos. Fueron reportados así por la misma Guardia Nacional. Sin embargo, sea la versión oficial o sea la que ha dicho quien grabó estas imágenes, pues indudablemente es lamentable la manera de amagar a los elementos federales en plena vía pública y a plena luz del día. Y llegamos al tema principal. Esto ocurrió en Macuspana, en el estado de Tabasco, municipio natal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Alrededor de las 7 de la noche de este lunes 2 de mayo, a la calle 18 de febrero llegaron hombres armados a bordo de 3 motocicletas, no identificados. Dispararon entonces en contra de un grupo de personas que estaba platicando en la puerta de su propia casa. De acuerdo con vecinos, quienes viven en esa casa son familiares de un policía preventivo del ayuntamiento. Las personas que estaban en la entrada eran 2 mujeres, un hombre, los 3 mayores de edad, así como un adolescente de 15 años. Los 4 murieron en el lugar. También había una embarazada y otro adulto. Ellos 2 resultaron heridos y fueron hospitalizados, reportados como graves. De manera extraoficial se ha informado que las autoridades investigan un ajuste de cuenta entre grupos delictivos dedicados a el tráfico de sustancias ilícitas, así como de migrantes, principalmente centroamericanos. Aunque de manera oficial ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este multihomicidio, o más que nada ha aportado datos que permitan saber qué fue lo que sucedió. Sí, hay una declaración por parte del secretario técnico de seguimiento gubernamental, que te voy a mostrar en unos momentos, pero que no precisa qué es lo que ocurrió. Se trata del segundo multihomicidio en lo que va de este año en Macuspana, Tabasco. El primero ocurrió apenas el pasado 16 de enero, cuando 6 hombres fueron ejecutados en una cervecería clandestina. Sin duda merece la pena darle seguimiento a lo que ocurre en esta parte del país exactamente. Sobre este último caso, te comparto el video, lo que dijo el secretario técnico de seguimiento gubernamental de Tabasco, Juan Carlos Castillejos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. A quienes están siguiendo la transmisión en vivo, regreso con la lectura de los comentarios. No quisiéramos nosotros adelantar ningún proceso en la investigación para no afectarlo. Está desde anoche de inmediato el secretario de Gobierno pendiente del seguimiento de este caso, y en cuanto la Fiscalía pueda dar a conocer alguna información con nosotros. ¿Pero ya hay carpeta de investigación? Desde el momento que se dé el hecho inicia el proceso de investigación.